Bienvenido a otro episodio del Metro Podcast. Esta vez estamos acompañadas con la periodista Mayela de Seda y una invitada especial, la ministra de Educación, Maruja Gordoy. Muy bienvenida, ministra. Ministra, lo primero que tengo que preguntarle es, ¿ha sido fácil liderar el Ministerio de Educación? Bueno, buenas tardes, y la verdad que muy complacida de poder tener este escenario de diálogo diferente de lo tradicional y hablar un poquito de los temas educativos. No ha sido fácil, pero sí ha sido posible. Obviamente yo tengo que decirlo como cristiana, dándole gracias a Dios. Nos tocó vivir una pandemia durísima, sin recursos y con todo lo que implicó el distanciamiento en clase. Pero estos 2 años de retorno presencial siguen siendo un reto, y creo que es el tema de ese sentido de vocación que tenemos, de compromiso con la comunidad educativa, con los docentes, los padres de familia, y asumir ese reto que no ha sido fácil, pero que es posible seguir liderando. Ministra, ya empezó el año escolar. Quisiéramos que usted nos hiciera ese balance de las primeras semanas, cómo ha evolucionado. Hemos visto algunas falencias en algunos centros educativos, más que nada para que nos haga ese balance de cómo está ahorita mismo el sistema educativo. Mira, vamos a hacer ese balance en 3 aspectos, y siempre es importante hacer ese equilibrio en los diferentes aspectos del componente, y nosotros lo podemos clasificar así: lo que es la parte infraestructura, lo que es el desarrollo de las acciones técnico-pedagógicos, incluyendo todo lo que implica recuperación, nivelación, y por otro lado lo que es la parte socioemocional de los estudiantes. O sea, no podemos desvincular ninguno de estos 3 elementos. Te quiero decir que al lunes pasado, al lunes 6 de marzo que iniciamos clase, teníamos prácticamente el 98% de los centros educativos operativos abiertos, en medio de lugares donde no hay agua, en la ciudad de Panamá o en otras áreas de difícil acceso, o en medio de lugares donde aún no hay energía eléctrica. Sin embargo, de esa manera se le hace frente al quehacer educativo, y es un tema que viene ya de periodos. Sin embargo, nos corresponde generar esos acompañamientos. Eso es positivo, porque inclusive los años anteriores, inclusive antes de la pandemia, no se había llegado a esa cifra. Estamos hablando que aproximadamente 66, 70 centros educativos no iniciaron de manera presencial. Sobre todo estamos esperando al 30 de abril recibir alrededor de 19 centros educativos nuevos, y esto implica presupuestos, permisos de ocupación, inspección. Y si hablamos desde ese punto de vista, es positivo porque han concurrido más del 96% de los estudiantes a sus escuelas. Por el otro lado, el tema de la parte técnico-pedagógico, ese arranque que tenemos de una segunda fase, de una implementación de un Plan Nacional de Lectura, de una estrategia Aprendamos Todos a Leer, el tema del desarrollo de la estrategia STEAM, y todos los proyectos que estamos impactando, los programas de nutrición, todo lo que tiene que ver con la parte técnico-pedagógico, el reforzamiento de las áreas de la ciencia, las matemáticas. Y por el otro lado, lo que implica, que creo que a veces se convierte en un factor que nos olvidamos, que es el aspecto socioemocional. Si lo socioemocional no está bien, lo demás no puede funcionar, aunque tengas la escuela más linda del mundo, aunque tenga inclusive los mejores docentes. Entonces, ese es un tema que ha salido a flote luego de la pandemia, donde hay mucha situación de estrés, donde hay situaciones que están impactando la parte no solamente emocional, sino la parte de salud mental en los estudiantes. Obviamente un año con retos, porque prácticamente es la salida de la administración del presidente Cortizo, los compromisos que están en un plan de trabajo, el generar los recursos presupuestarios para poder entregar alrededor de 100 proyectos que vienen, unos de arrastre, otros nuevos, y obviamente generar ese acompañamiento para mejorar los procesos de aprendizaje que impactan en la calidad educativa. Entonces yo sí te puedo decir que el balance ha sido positivo hasta esta segunda semana de clase, entendiendo que tenemos retos que tenemos que superar como gobierno, como Estado y sobre todo como sistema educativo. Hablando de estos proyectos que están de arrastre, me gustaría saber cuántos están paralizados y las razones del por qué están así, ¿no? Hemos escuchado de muchos colegios que han quedado de 2, 3 gobiernos atrás que no se ha continuado la obra, y hemos visto que usted han retomado esta estrategia de construir nuevamente estos colegios, de tomar las obras y de inaugurar estas obras que están paralizadas.
Sí, mira, nosotros a finales de diciembre del 2022, para que mi memoria no me falle, alrededor de 72 proyectos que estaban en temas legales, en proyectos abandonados. Precisamente en esta semana hemos tenido dos protestas de dos proyectos abandonados, donde estamos realmente apegados a lo que dice la ley, resolver administrativamente, inhabilitar las empresas. Yo creo que eso sería lo menos que podemos hacer cuando ocurre esto y que realmente no solo perjudicas un tema de que hay un paro, cierran una calle, sino lo que eso implica en el desmejoramiento de los aprendizajes. En este momento nosotros hemos recuperado alrededor de 15 proyectos. Ustedes vieron que pudimos habilitar y ya se ve la obra en la Escuela República de Venezuela, que prácticamente llevaba más de 7 años entre subirlo al acto público, se declaraba desierto. La Escuela Miguel Alba, que en este momento hay un temita ahí con los moradores, sin embargo hemos avanzado y el proyecto ya casi está en un 75%. El IPT Veraguas, hoy precisamente hay una visita en la Escuela Antonio José de Sucre, proyecto que lleva más de 7 años. Y nos ha costado porque incluso esos proyectos que de alguna manera son afectados legalmente, a la hora de tú retomarlos tienes que generar un monto adicional del monto con el cual se licitó, y en estos momentos a lo que nos hacemos frente, no solamente el Ministerio de Educación, sino todos los que están trabajando con el gobierno, es el costo por COVID, el costo por el acuerdo Capac-Suntra, y es parte de los temas legales que impactan el presupuesto, y lo que ha subido en cuanto a lo que es el cemento, los temas de acero y todo lo demás, producto de la guerra, y que todo eso impacta y que entonces hay que conseguir más recursos, casi prácticamente es entre un 15 y un 20% más, con lo cual se licitó el proyecto originalmente. Pero si todo marcha como está planificado, con los recursos que estamos trabajando con el Ministerio de Economía, tenemos una mesa instalada, Presidencia, Contraloría, MEF, nosotros estaríamos en la capacidad de entregar 19 proyectos nuevos al 30 de abril. Te estoy hablando de la Escuela Pedro Pablo Sánchez, de la Escuela Tommy Guardia. Estamos con la cuarta fase de la Escuela República de Italia, ya entregamos Santa Librada y estamos en ese proceso, y eso también genera mucha esperanza y mucho ánimo cuando un estudiante llega a una escuela bonita, cuando el docente está en una escuela también con las condiciones básicas. Así que nosotros debemos estar entregando 19 proyectos, además de los proyectos que seguimos impactando con la erradicación de aulas ranchos en áreas de muy difícil acceso donde no llega una empresa, como fue lo que sucedió con Operación Mercurio, que pudimos instalar alrededor ya en estas dos fases de 71 aulas modulares, sobre todo en el área más alta o más distante, por así decirlo, de la cordillera, del área de la comarca Nove. En ese sentido, señora ministra, hablando de retos y desafíos, se teme que hay una huelga como la que hubo el año pasado. ¿Cuál sería ese mensaje a los educadores? Y si existe un plan de contingencia. Sí, mira, definitivamente un plan de contingencia ante un paro docente no es fácil, porque el plan de contingencia sería reemplázarlos, y definitivamente ese no es el tenor. Yo creo que lo más importante, sería muy lamentable si nosotros nos viéramos abocados a un paro, una huelga. Eso sería muy lamentable, sobre todo después del año pasado, que se dio una interrupción después de haber venido de 2 años prácticamente a distancia, y lo que eso implicó en un proceso de adaptación de nuestros estudiantes, sobre todo los más pequeños, no es fácil, y sobre todo chicos que tienen otros retos de aprendizaje. Yo creo que lo más importante en este aspecto es hablar de que tenemos una mesa instalada permanente, tenemos comunicación permanente a nivel de los viceministros y mi persona con la mayoría de los secretarios generales y los diferentes grupos, y yo voy a aprovechar este espacio porque ellos han sido parte de lo positivo que ha sido el inicio del año lectivo. Ellos han sido parte de que este inicio haya sido positivo, no se hayan dado interrupciones. Obviamente siempre hay alguien y hay grupos que quieren manifestarse o protestar, y obviamente las protestas están en virtud de temas de entrega de proyectos y de temas administrativos que hemos solventado prácticamente en estas 2 semanas. Entonces yo aprovecho y hago el llamado para hacer ese recorderis de que nosotros hemos sido muy accesibles, la administración. Estamos sentados con los diferentes sectores, no solamente de docentes, sino de directores, de padres de familia, de estudiantes, de supervisores, y esa comunicación ha sido efectiva. Entonces yo estoy segura que tenemos temas por resolver, hay temas pendientes con ellos, de deudas que tenemos, y sobre la buena fe que ha tenido este gobierno en haber pagado un aumento iniciando una pandemia en el año 2020 y de haber pagado una vigencia expirada de más de 39 millones iniciando los 100 primeros días, que se sientan seguros de esa buena fe.
porque hay mucha preocupación pues por los tiempos que quedan, los 16 meses que le queda administración. Sin embargo, la intención del Ejecutivo, y en este caso del señor presidente y de nosotros, es mantener ese diálogo y resolver los problemas como lo hemos hecho. Yo creo que ese es el mensaje, y que mantengamos esa capacidad de diálogo, porque siempre en medio del diálogo hay entendimiento y coincidimos más en aspectos más que en las diferencias que podemos tener. Ministra, con la pandemia se generó mucho el tema del fenómeno de la migración de los estudiantes de colegios privados a colegios públicos. ¿Cómo el Ministerio de Educación manejó esta situación y ese reto que tiene de no solamente de tratar de sacar adelante los estudiantes que están ya, sino que se le agrega otro número más de estudiantes? ¿Cómo se manejó esto? Hay algunos docentes que dicen, tengo muchos estudiantes, o sea, se tuvo que hacer un cambio realmente en el sistema, algunos colegios que tienen bastante estudiantes que han migrado. Sí, mira, esto realmente para ningún sistema es fácil. Estamos hablando, al cierre del 2022 hablábamos de 14.700, posiblemente hemos llegado a los 15.000, quizás terminemos el año con más estudiantes. Han cerrado escuelas de mensualidades relativamente bajas, que son las que más se han afectado. Sin embargo, a veces hablamos muy rápidamente, bueno, pasaron al sector oficial, y un estudiante que pase o un grupo de estudiantes que pase implica espacio físico, mobiliario, organización escolar, nombramiento de docente, el periodo de adaptación que tiene ese niño, porque definitivamente es un periodo de adaptación que no es fácil, y sobre todo para los chicos adolescentes, los chicos que están en los grados más altos, vienen de estar mucho tiempo con sus compañeros, de un entorno a veces diferente o muy diferente en algunos casos, y definitivamente es un tema que nosotros sí tenemos que darle seguimiento y acompañamiento, porque hay posibilidades también de deserción en esos grupos. Sí tenemos que decir que esa planificación no es fácil. Nosotros aún estamos recibiendo solicitudes de matrícula en el área oeste, en Panamá Oeste, donde se ha dado una migración altísima, no solamente del sector particular, sino del propio sector oficial, una migración intrarregional de la cantidad de complejos habitacionales que se han entregado, y definitivamente ahí nosotros vamos a tener que jugar un rol más beligerante en esa planificación urbanística, que ya le hemos hablado con el ministro de Vivienda, porque no implica solamente el niño que va, sino todo lo que se mueve alrededor de esa organización escolar. ¿Se construirán nuevas escuelas en esta región? Mira, el tema de construcción de nuevas escuelas, nosotros tenemos muchas solicitudes, sin embargo, se está evaluando eso de tener una mega escuela en un área de la comarca. Cuando tú escuchas, esta mañana estuvimos con 2 escuelas que los niños caminan 4 y 5 horas, ni aunque tengan puente, ni aunque tengan zarzos, el niño tiene que estar muy cerca del área donde vive, sobre todo de primaria. Entonces yo creo que este tema de las mega escuelas puede quedarse quizás en las áreas urbanas o en las áreas centrales, pero generar una capacidad de construir escuelas más pequeñas en las áreas comarcales, para que un niño, hoy me hablaban de un niño que sale a las 4 de la mañana, llega a la escuela a las 9, eso realmente nosotros tenemos que mejorarlo. Sí hay una posibilidad que nos ha hablado el ministro de Vivienda, de poder construir un par de escuelas más en el área este de la ciudad, el área de Tocumen, Pacora, San Martín. Esas áreas están sumamente pobladas, y los chicos que ahí no encuentran solución, por lo menos de escuelas secundarias, de escuelas medias, tienen que viajar hacia Paitilla o tienen que viajar hacia el centro de la ciudad. Aunque viajen en metro, la distancia es significativa, y obviamente el costo del pasaje incrementa todo el tema económico de la familia. Las autoridades sanitarias han hablado de una poca cobertura a niños y adolescentes de vacunas contra el COVID. ¿Esto genera algún tipo de preocupación a la comunidad educativa? Sí, mira, se ha hablado de una poca cobertura y definitivamente ellos manejan la cifra, pero nosotros desde las escuelas, con tanto el Ministerio de Salud como con la Caja, llevamos el programa de salud y nutrición escolar. Entonces yo creo que es un tema de sensibilización. Lo que sí se ha probado, en medio de la pandemia, y no solamente Panamá, el resto del mundo, que las escuelas no son clúster de COVID.
Yo creo que eso es más importante, sobre todo en las edades de los grupos de primaria. Ya los grupos de más de 15 años obviamente tienen otro tipo de comportamiento social, sin embargo se ha comprobado eso y el porcentaje de COVID en las escuelas hasta la fecha ha sido sumamente bajo. Entonces esto no representa una alerta, pero sí no podemos bajar la guardia en cuanto a las medidas que se tienen que seguir tomando, y muchas se mantienen, como lo es el transporte público. Si hay algún chico que llega con algún malestar o un síntoma, como siempre se ha hecho, el niño no debe ir a la escuela, lo deben llevar al médico, y obviamente si hubiera algún contagio, notificar inmediatamente a las autoridades educativas para dar ese seguimiento y esa trazabilidad. ¿Cuáles serían esos colegios de mayor competitividad o rendimiento académico que tiene nuestro país? Mira, yo sería muy egoísta si hablo de nombres de colegios, y definitivamente nosotros podemos hablar que en algunas pruebas nosotros tenemos colegios de la región de Veraguas, de la región de Herrera y obviamente de Panamá Centro, algunos de Panamá Oeste, que siguen marcando esa. Cuando hablamos de competitividad no nos vamos a las notas, obviamente la nota es un factor que puede medirse en cuanto a desempeño, pasó, no pasó, rendimiento bueno, excelente, regular, pero nosotros podemos ver esto primero en los ingresos a las universidades. Son colegios que los chicos entran, los estudiantes entran sin ningún problema a las carreras de tecnología y de medicina. Eso es un factor que podemos hablar como una medición. El otro es cuando hacemos las diferentes competencias de matemática, de física, de debate, de robótica, son escuelas. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿qué lo hace diferente? Para no hablar nombres, porque quizás me pudiera quedar alguno por fuera. Bueno, lo hace diferente que hay una mística en la población. Por lo menos hay una escuela de Veraguas que muchos docentes de Santiago realmente regresaron a trabajar allá, siendo ingenieros, siendo profesionales, y que son egresados de la escuela. Eso genera también un sentido de pertenencia. No necesariamente uno tiene que regresar a la escuela donde estudió, pero cuando tienes la vocación y quieres servir, obviamente sería ahí donde tú vas a realmente a realizarte o a cumplir ese propósito. El otro lado es que esa comunidad tiene un director líder, y eso tenemos que retomarlo en nuestro país. En una escuela donde hay un director con liderazgo, realmente la escuela camina bien. Y no es en el 100% de las escuelas que tenemos esa situación. Hay un acompañamiento de la comunidad educativa, hay supervisores apoyando el proceso, garantizando el proceso, y definitivamente el ambiente que hay y esa convivencia con los padres de familia lo hace diferente. Son escuelas que generan programas de apoyo. A mí me tocó ir a una escuela de Bocas del Toro en el 2019 que nadie sabía ni que iba a llegar, y estaban niños de sexto grado toda la tarde practicando ajedrez, cuando sabemos lo que esto implica a nivel de competencias y habilidades cognitivas. O en otra que sencillamente decidieron asociarse a una universidad para trabajar robótica sin que hubiéramos hablado todavía de robótica en nuestro país como un eje transversal. Entonces, esa visión y esa filosofía de ese director hace la diferencia, y estas escuelas que han marcado salir sobresalientes tanto en el sector particular como oficial en las pruebas que hemos realizado tienen liderazgo de su comunidad educativa. Se ha perdido también ese sentido de los padres de involucrarse más en lo que es los colegios. Antes veíamos a los papás pintando las sillas, ayudando a arreglar los tableros. ¿Usted siente que hace falta esa inclusión de los padres dentro de la vida educativa de sus hijos? Si nosotros necesitamos padres más empoderados, estamos haciendo un trabajo histórico con la Dirección Nacional de Padres de Familia y Asuntos Comunitarios, trabajando en varios proyectos de capacitación de liderazgo, de familias saludables, de padres dando esa provisión y ese acompañamiento a los hijos. Hemos llegado a más de 90.000 padres, pero estamos hablando que son más de 800.000 familias. Sin embargo, ese es un trabajo que sí hay que retomar. O sea, no puede ser que nosotros estemos en una estructura conocida como Con-Escuela, que es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento previo de inicio de clase, y que nosotros en una escuela profesional y técnica tengamos que traer personas de afuera, cuando los propios estudiantes pueden generar ese proceso de arreglar bancas. No te estoy pidiendo nada que ponga en riesgo, o que en la misma comunidad los propios padres pidan 4 y 5 celadores, cuando en esa comunidad solo son las familias que van al centro educativo y vandalizan la escuela el fin de semana.
Nos ha pasado en Panamá Centro, en San Miguelito, en la comarca. Estuve en una reunión el fin de semana pasado y yo les decía, o sea, no puede ser que tengamos que meter 1.500 celadores en las escuelas de la comarca, poniendo un ejemplo, obviamente, no necesariamente pasa ahí. Y en la comarca a veces hay lugares donde solo está la escuela y el caserío o las familias que viven alrededor, y yo creo que eso hablábamos de vecinos vigilantes por una escuela segura, no sé, algo así hemos estado pensando con algunas personas y ver si hacemos un decreto. Hemos tenido que conectar cámaras al sistema de vigilancia de la ciudad de Panamá y se van a empezar a conectar cámaras en la ciudad de Colón, pero prácticamente las personas que vandalizan las escuelas son los moradores, no necesariamente los padres de familia. Sin embargo, yo les decía a muchos padres, ok, estamos en una situación presupuestaria y estamos nombrando personal, pero si en una escuela faltaría un inspector, organice a los padres de familia. En mi época se hacía eso, en mi época de estudiante y en mi época de maestra, y no te digo 1990 por allá, ¿no? Entonces, ese empoderamiento del padre de familia están empoderados, están manejando los diferentes clubes, las asociaciones de padres de familia, pero ese empoderamiento de convertirse en ese catalizador y en ese apoyo hay que fortalecerlo. Hay muchas escuelas que lo llevan a cabo, o sea que los padres organizan, pero si yo te digo, vemos la mayoría, no es así. Estamos en esa ruta, pero necesitamos ese acompañamiento y ese sentido de pertenencia, decía yo. La escuela se convierte en el factor de mejorar tu vida, en ese catalizador de movilidad social que se genera en lo que ocurre en el centro educativo. Recientemente vimos un caso de una presidenta de un club de padres de familia que fue víctima de un robo. Queremos saber si ustedes han analizado el cambio del mecanismo de esto de que los padres de familia recogen el dinero. O sea, es peligroso que un padre de familia que de repente no tenga la seguridad o el cuidado que ande con cantidad de dinero. No sé si se ha hecho alguna evaluación del caso en particular y cuáles son estos métodos, este mecanismo que tiene el Meduca para esta situación. Sí, el caso en particular se está analizando. Nosotros no tenemos esa capacidad de injerencia en esa estructura del manejo del dinero, pero sí hay recomendaciones puntuales. Obviamente se va a acompañar a la escuela en ese proceso de investigación, pero nadie en este país, y menos en esos lugares, puede estar movilizando dinero de un lugar al otro. Y eso se les ha dicho a las diferentes grupos de padres de familia, asociaciones, clubes, como estén constituidos. Para ellos significa una erogación a la hora de pasar de un club o de un grupo a otro en lo que tienen que pagar de nuevo en personería, y sobre eso se está haciendo una propuesta de contar con un decreto ejecutivo que le permita crear esa cuenta. Claro, eso tenemos que hacer las reuniones ya y finiquitar, sobre todo con estos dos que han pasado a inicio de este año, esperemos que no se den más, y poder generar una fórmula que el banco no exija tanto documento, obviamente con lo mínimo que se tiene que exigir por ley, y que ellos puedan tener la capacidad de tener sus cuentas depositadas. La mayoría lo tiene organizado. Los padres no deben cargar esa cantidad de dinero. Yo sé que a veces las escuelas no son seguras, pero esto realmente se nos convierte en un problema, sobre todo escuelas que no han podido cubrir los seguros de los niños. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer con ese papá si fue objeto de un robo, etcétera? Así que eso nosotros lo debemos tener listo para el final del primer trimestre, sobre todo por estas alertas que hemos empezado a tener, y eso es un proyecto que ya venía del año 2021. Ministra, ¿Panamá cuenta con los docentes que realmente demanda? Bueno, esa pregunta es una pregunta interesante. Definitivamente nuestros docentes son egresados de las diferentes universidades y de la Normal de Santiago. Nosotros estamos ahora mismo en esa revisión de ese proyecto de creación de una estructura, llámese instituto, universidad, para generar ese cambio en la formación docente. Hemos tenido acercamiento con la Facultad de Educación, con otras universidades, y definitivamente nosotros tenemos que apuntar a tener otras competencias. Sé que uno de los cambios que va a ser trascendental en esto es, creo que para esta semana, el primer debate oficialmente del Centro de Estudios de Capacitación y Bienestar Docente.
que no es una estructura de ofrecer capacitación, sino es un sistema de mejora sobre realmente lo que se necesita y lo que debe tener. Nosotros hemos estado con un apoyo de una consultoría donada de UNICEF, donde se ha establecido un mapa de competencias básicos, 8 competencias acorde a lo que necesita saber el docente a la hora de capacitarse. Un docente con buenas estrategias y bien capacitado es un docente que genera aprendizajes significativos en los estudiantes. Entonces nosotros sí tenemos que seguir en ese acompañamiento desde el tercer nivel de las ofertas de formación de nuestras universidades y generar una estructura de cambio y competencia que ellos también la han pedido en esa capacitación y en esa actualización continua que se da en ese desarrollo de competencias. ¿Se mantiene como una opción extender el año escolar para reforzar los conocimientos? ¿Se mantiene como una opción el año o escolar, lo prevé como una necesidad? El año escolar está estipulado mediante decreto ejecutivo. El único momento que lo hemos extendido fue cuando tuvimos el primer año de la pandemia en el año 2020 y posteriormente el año pasado como parte de la huelga. Sin embargo, nosotros hemos hecho ya la propuesta de poder llevar, esa es una propuesta que teníamos desde que iniciamos el periodo. Sin embargo, por algunos temas presupuestarios, yo tengo que decirlo muy claro, a nosotros 3.280 docentes que iniciaron este proceso de concurso nos implican a 10 meses prácticamente 60 millones de balboas en salario. Entonces el hecho de extender e iniciar en febrero, que sería lo ideal, y tengo que ser muy honesta en decirlo, implica también un presupuesto mayor. Ya para el otro año nosotros vamos a tener esa distribución que fue parte de la mesa de Penonomé y que ahora fue parte de la sanción del señor presidente de una ley donde ya el sector educación pueda aspirar a un 6% y la distribución sea más significativa en algunas instituciones muy puntuales, en este caso el Ministerio de Educación. Obviamente sobre un presupuesto más robusto, nosotros sí pudiéramos dar ese paso de extender por lo menos a 200 días el año lectivo. Ministra, ¿el Ministerio de Educación tiene el conteo de cuántos gremios educativos hay? Bueno, si mi memoria no me falla, estamos hablando de formalmente 23 a nivel de docentes. Tenemos 1 de directores, 2 de directores realmente, uno con el que más nos reunimos, otro que tiene sede en la ciudad de Panamá y 1 de supervisores. Sin embargo, también atendemos muchos grupos espontáneos que van naciendo de forma muy autóctona, diría yo, muy natural, que pueden ser alrededor de unos 9 grupos más, pero hay que atenderlos a todos, estén organizados o no. Obviamente los más beligerantes, los más visibles, con los que tenemos quizás más comunicación son con los tradicionales que están establecidos. Hablando un poquito también de los gremios, hemos visto muchas figuras que lideran de esos gremios que están buscando un cargo político. Hemos visto a postulados por la Libre. ¿Está la política dentro de los gremios de profesores? Bueno, yo creo que es importante saber que todos somos seres políticos. Definitivamente muchos de ellos tienen aspiraciones y cuando va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta a veces que se usan estas plataformas para tener notoriedad. Sin embargo, esto siempre se ha manejado en el sector gremial. Yo lo que sí creo no es que esté mal, definitivamente cada quien tiene el derecho a tener su inclinación política o política partidista, de querer hacer cambios, de querer poder tomar decisiones en otros órganos del Estado. Sin embargo, lo que no debe ser es usar las plataformas de trabajo viendo temas educativos y que esto se convierta en trampolines. Pueden ser escenarios, porque definitivamente es así, pero no mezclarnos los temas para no generarnos posteriores situaciones que puedan impedir el normal desempeño de clase. Tomando en cuenta que, como usted lo dijo, ya prácticamente el gobierno está saliendo, me gustaría saber cómo usted visualiza ahorita mismo la educación a cómo la recibió. Sí, mira, yo creo que podemos evaluar eso en 2 aspectos. Nosotros tenemos una gran demanda de mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas para posteriormente hablarte de lo técnico pedagógico.
Nosotros, aún en medio de pandemia, a diciembre del año 22 hemos entregado 112 proyectos educativos, muchos de continuidad, sin recursos, otros abandonados, otros nuevos, y esto es importante. Sin embargo, tenemos que abocarnos a una planificación más real, realmente, de lo que requiere la comunidad en relación a la construcción de escuelas, porque una construcción de una obra grande debe estar incluido su equipamiento, su mobiliario, e inclusive en unas reuniones hemos visto ya el tema de un mantenimiento preventivo. Escuelas de 13, 15 millones es muy difícil que con un presupuesto de FESE o con una asignación de mantenimiento tú le des el mantenimiento, porque no es real. Eso es un tema que tenemos que revisar. Estamos dejando manuales, y lo que sí nosotros podemos decir en relación al 2019, que hemos acortado esa brecha que había en infraestructura rancho. Nosotros, entre obras de erradicación de aulas ranchos, entre aulas remodeladas y áreas rancho adecuadas, hemos erradicado alrededor de 420 aulas rancho. Sin embargo, tenemos una gran demanda aún de aulas rancho que se siguen creando aún en escuelas nuevas. Entonces yo creo que es importante. Vamos a hablar del tema de agua. Yo creo que ahí hemos sido la diferencia en esta administración, de que nosotros teníamos alrededor de 1.100 escuelas sin suministro de agua. Nosotros hemos hecho un proyecto de garantizar el abastecimiento de agua a 17 escuelas, obviamente en lugares donde no hay suministro, de proyectos de cosecha de agua a través de un proceso tecnológico diferente, y donde se cosecha el agua de lluvia u otro sistema de irrigación, y eso realmente no solo apoya a la escuela, sino que apoya a la comunidad. Eso es vital. La idea es que nosotros podamos ir cerrando esa brecha. Y por el otro lado, el proyecto que llevamos con nuestro crédito de BID y PNUD de la erradicación y poder garantizar tanques de reserva de agua, donde de 900 que teníamos de meta llevamos 570. Eso es un tema donde yo te puedo decir que ha habido un avance significativo. El cierre de la brecha digital. Nosotros estábamos en un 52% de cobertura de internet en las escuelas, estamos en un 62%. Ese 40% aproximadamente que falta lo pretendemos cerrar con un proyecto con AIG de internet satelital. Lugares donde no se puede llevar fibra óptica ni otro tipo de internet, nosotros debiéramos cerrar eso. Sin embargo, ha habido un avance medianamente, no voy a hablar que es significativo, porque estamos a un 62% de cobertura de internet en las escuelas. Obviamente, sobre los temas que hay climatológico y todo lo que implica la instalación o el servicio de conectividad. Por el otro lado, si nos vamos al aspecto técnico-pedagógico, yo creo que uno de los temas más importantes vinculados a calidad, ya para irnos a temas puntuales, es haber contado con una plataforma Esther que se crea en la pandemia. No teníamos como sistema, los 2 primeros años prácticamente en pandemia tuvimos casi el 80% de los docentes trabajando con una plataforma Teams. Esta plataforma que tenemos, que es un ecosistema digital de recursos, tiene, además de la priorización de los 16 bachilleratos, sus objetos virtuales, una serie de recursos disponibles, incluyendo simuladores virtuales. Esa ha sido una diferencia significativa y que obviamente es parte de un proceso. Regresamos a la presencialidad, bajamos el índice de uso, sin embargo tenemos los docentes con su cuenta creada, los estudiantes, y hemos obtenido en algunas regiones muy puntuales un uso constante de esa plataforma, obviamente donde hay conectividad y donde hay equipo tecnológico. Por el otro lado, vamos a ver el tema de lo que está ocurriendo de preescolar a 9º grado. Nosotros vamos a ver a muy corto plazo el resultado de los aprendizajes en los niños en los procesos de comprensión lectora y desarrollo lógico-matemática. Este sería nuestro 3er año de entrega de materiales y guías didácticas, con todo lo que implica la capacitación, el uso de los materiales tangibles, el registro. Estamos en un proceso de validación de esas guías, y donde ya el año pasado, en una evaluación muy interna a nivel del ministerio, pudimos ver un avance de un 60%. Ya esos niños que llegaron en abril del 2022 a 5º grado sin leer, están leyendo y están teniendo una capacidad comprensiva. Producto de la pandemia, producto del arrastre, pero contar con material adecuado a nuestro país, un material que fue adaptado, que se usaba en la región, que es el programa Aprendamos Todos a Leer, el Plan Nacional de Lectura, y todo lo que implica no solo en español y matemáticas, sino en ciencias y en ciencias sociales, y para premedia las 6 asignaturas básicas, debe generar los cambios que
requiere la educación para esos grados. Nosotros tenemos pendiente ya para el mes de abril instalar la mesa que la estamos haciendo con un proyecto que nos va a acompañar la CAF sobre el mejoramiento de la media académica y de la media profesional y técnica como una deuda que tiene nuestra educación, sobre todo en esa revisión de esas áreas del sector empresarial o del sector industrial que requiere nuestro país y que vaya más acorde a esas ofertas educativas. Nosotros logramos ya el año pasado, en el 2022, hacer una reformulación del bachillerato agropecuario y una reformulación del bachillerato marítimo con una propuesta que nos dio la MP sobre las competencias de esos jóvenes que se gradúan de esos bachilleratos y que definitivamente distaba un poco del bachillerato existente. Estamos ahora iniciando con el apoyo de la Autoridad de Turismo la revisión del bachillerato en turismo, que son las 3 áreas de más demanda en este momento de la salida que hay entre el último grado de secundaria y el inicio de una etapa profesional y técnica, ya sea en un instituto técnico, en una universidad o en el trabajo en este caso, como son el área de Colón o las áreas de Bocas del Toro, donde se genera trabajo inmediatamente una vez sales de la escuela y que tienes que tener las competencias básicas realmente para poder estar acorde a lo que requiere la empresa. Ministra, hemos escuchado avances y situaciones que aún quedan pendientes y que se deben hablar, pero ¿cuál sería ese llamado a que vale la pena estudiar? Definitivamente esa creo que es la pregunta más importante que todo el mundo debe hacer, ¿verdad? Y te agradezco mucho. Vale la pena estudiar porque primero que todo el estudio se convierte en una movilidad social de la persona. Y movilidad social es de que estoy de este punto y me muevo a este. ¿Qué significa? Tengo oportunidades, número 1, de desarrollarme. Número 2, de adquirir conocimientos. Y yo creo que lo más importante es que en esa transición de esa trayectoria de 12 años, que es lo mínimo, ¿verdad?, terminar la secundaria, o de los 6 años siguientes, 5 años de estudios universitarios, definitivamente tú te conviertes, número 1, en un generador de propuestas para resolver los problemas de tu país o de tu territorio. Cuando hablamos de territorio es cuando yo me conecto con las necesidades de mi comunidad y me convierto en ese generador de propuestas y de ideas, y lo podemos ver en nuestros concursos, en nuestros proyectos de robótica, de cultura empresarial. Al final, las propuestas de los estudiantes están enfocadas en lo que ellos viven, en los problemas que ellos viven día a día, que posiblemente muchos de nosotros no lo vivimos, y realmente al final la educación se convierte en ese catalizador y en ese generador de oportunidades para cambiar tu vida, las condiciones de tu familia y definitivamente aportar en el desarrollo del país. Entonces decimos, la escuela realmente te prepara para resolver los problemas de la vida. Obviamente los estudios te van a apoyar a realizarte en el sueño de tu profesión, en el propósito que tengas para tu vida, en lo que quieras realizar, pero sí vale la pena estudiar, y ese es un llamado a nuestros jóvenes. Tenemos una deuda grande de la cantidad de chicos que salen de la escuela a partir de los 15 años. Hemos tenido un crecimiento en educación de jóvenes y adultos, pero esos estudiantes tienen que estar en su educación formal. Entonces el llamado es a tratar de mantenerse, el llamado es a los padres de familia y obviamente a los líderes, a los tomadores de decisiones, al gobierno, al Estado panameño, a la empresa privada, de generar ese acompañamiento y esas oportunidades para que nuestros jóvenes, que son el hoy y el mañana, realmente tengan esa capacidad de poder gobernar un país. Tenemos que tener gente preparada, gente educada, gente que pueda analizar, entender y proponer. De eso se trata la educación, de resolver y proponer de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu contexto y obviamente de acuerdo al área donde te vas a desenvolver. Cualquier área de la vida económica y social del país. Así es, ha sido un gusto tenerla con nosotros y de ese modo finalizamos esta sesión y nos vemos en el siguiente Metro Podcast. Muchas gracias, señora ministra.